Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy. Este es la casa de todas las personas de América Latina quienes luchan por la libertad, por la democracia y por los derechos humanos. En nombre de nuestro presidente, Maurice Ferré, que en este momento se encuentra en Nueva York con un tratamiento médico, así como nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, yo les doy la más cordial bienvenida. Tenemos hoy la dicha de contar con nosotros en este acto, de presidir este acto, dos mujeres muy valiosas de Venezuela, dos escritoras y dos luchadoras por la libertad. Está nuestra miembro de la Junta Directiva, María Teresa Romero, y también está la escritora, la autora del libro Vivido Sur, Julie Salas de Carbonell. Julieta Salas de Carbonell es una escritora que se ha dedicado a recoger lo que se llama la pequeña historia que ha hecho la gran historia en Venezuela. Su primer libro, Fogones y Hogares de una familia merideña, ha hecho muchísimo impacto porque ha recogido todas las tradiciones y la forma como las personas de los Andes se trasladaron a Caracas y cómo esa migración venezolana, pero de una región a otra, fue constituyendo lo que hoy hemos reconocido como una élite muy ilustrada, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista literario. El libro Vivido Sur tiene una vigencia muy grande en estos momentos de la vida venezolana, porque ella relata allí la romántica expedición de 5 franceses y 14 venezolanos, entre ellas su finado esposo, Luis Carbonell, que era uno de los científicos más importantes del siglo XX venezolano. Ellos decidieron ir a descubrir las fuentes del río Orinoco, que hasta 1951 no se conocían. Y en esa expedición y en la búsqueda de las fuentes del río Orinoco, lograron recoger las costumbres, los pueblos, la vegetación, el potencial agrícola y sobre todo el potencial minero de esa región de Venezuela, que es la región sur, donde está el macizo guayanés, que es una de las formaciones tectónicas más antiguas de la Tierra. Con esa expedición empieza, yo diría, el interés, o se concreta el interés por lo que había sido el mito del dorado, porque los españoles que llegaron a Venezuela buscando el dorado nunca lo encontraron, pero cuando se fue en esta expedición a ver las fuentes del río Orinoco, se encontraron las minas o las vetas de minerales muy valiosos y de piedras preciosas, que era precisamente lo que los españoles estaban buscando y que habían denominado el dorado. Y hasta este momento, o sea, hasta hace 20 años, esas fuentes del río Orinoco, tal y como la expedición la describió y dijo, se trata de un ecosistema frágil que hay que protegerlo mucho porque si no se puede destruir. Hasta hace 20 años ese ecosistema había tenido cierta protección. Nosotros los latinoamericanos no somos muy ecológicamente sanos, pero en el caso de Venezuela sí es verdad que toda esa región del macizo guayanés se había protegido. Hoy en día, y ahí viene la vigencia, el gobierno bolivariano ha decidido destruir esa riqueza venezolana. Le han otorgado la entrada a mafias de toda clase, desde la china, la rumana, la siria, la rusa, y esa gente está explotando inmisericordiamente las riquezas minerales de esa región. Están usando mercurio para extraer el oro, están usando una cantidad de métodos que están acabando, arrasando con la selva tropical húmeda que estos románticos viajeros, incluido el esposo de la señora Carbonell, fueron con las intenciones de poderla describir para protegerla. Y ahora resulta que hemos tenido un gobierno que no solamente ha acabado con la democracia, con la libertad, sino que también está acabando con el futuro de los venezolanos, porque una vez
que se destruye ese ecosistema, es muy difícil volverlo a construir. Agradezco la presencia de todos ustedes. Esta es su casa. El instituto se ocupa, sí, de problemas, de todos los temas que tocan los derechos humanos, la libertad y la democracia, pero también consideramos que es importante empezar a pensar en temas de mayor trascendencia y proyección, que son los temas de la protección de lo que va a ser la heredad de las generaciones futuras en nuestra América Latina. Dicho esto, le paso la palabra a nuestra directora, María Teresa Romero, que va a hacer la presentación del libro y de la autora. Gracias, María Teresa. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes por las palabras de Beatriz, Rangel, Beatrice, y por supuesto muchísimas gracias a Julie, nuestra querida Julieta Salas de Carbonell, pero digo Julie porque Julie es entrañablemente querida y amiga y toda la conoce como Julie. Es para mí un placer que se me haya escogido para presentar este nuevo libro de Julieta, porque realmente es un gran aporte no solamente a la literatura venezolana, sino también a la historia de Venezuela. Y podría yo empezar diciendo una anécdota antes de hablar propiamente del libro. Milagros Socorro hace el prólogo de este libro, Vívido Sur, y en sus primeras palabras dice: yo estaba allí cuando Julieta Salas de Carbonell llegó al Salón de Escritura Creativa. Pues yo también puedo decir que yo también estaba allí cuando llegó Julie a ese taller de escritura creativa de Milagros, dictado por Milagros Socorro hace unos años atrás. Bastantes años atrás, pero mejor no decirlo. Igual que Milagros Socorro, yo también vi y conocí y aprecié, como dice Milagros, esa abuelita jubilosa, como la llama en el prólogo, tan vivaz, que estaba siempre, que todos nos sorprendimos porque siempre sabía de todo y entraba a comentar todos los proyectos de escritura narrativa que teníamos en nuestras manos. Yo tenía, por cierto, en ese momento entre mis manos un proyecto de libro que después se publicó en el 2013, que era la biografía de Simón Alberto Consalvi. Y ese fue el que yo presenté, y Julie me ayudó mucho con sus opiniones, al igual que todos los compañeros que estábamos allí. Con esto quiero decir que conozco a Julie desde ese momento. He podido seguir sus esfuerzos y su escritura. Y desde un principio lo que pude captar y lo confirmo después de leer su tercer libro es que es una persona no solamente que escribe bien, con solvencia, el que hoy en día pues hace falta, ¿no? Se echa en falta mucho la buena escritura, la tiene, sino que tiene esa maravilla de la creatividad y de hacer unas crónicas sabrosas. En este libro, como decía, de crónicas sobre el sur de Venezuela, un lugar que algunas veces ni los mismos venezolanos conocemos, lamentablemente la gran mayoría no lo conoce, donde tenemos una maravilla para el globo entero, no solamente para nosotros los venezolanos. Julie nos da en cada una de estas crónicas ese sabor, digamos, histórico, esa verdad histórica con sabor y creatividad. No pueden ustedes dejar, yo empecé a leer el libro y desde la primera crónica que se relaciona con lo que decía Beatrice de la investigación sobre la expedición de las fuentes del río del Orinoco, hasta no lo pude dejar. Y en cada una de las crónicas no solamente encontraba un texto bien escrito y bien concluido, literariamente hablando, sino gramaticalmente, por supuesto, sino que me encontré también con importantísimos datos históricos y además biográficos de los expedicionarios o de las personas que
de las que estuviera tratando en un momento dado, incluso de cosas que uno da por hecho y no son así. Doy el ejemplo de los Yanomamis, los indios del sur de Venezuela, nuestros indígenas, mejor dicho. Pues no se llaman Yanomamis, se llaman Yamomana. Ajá, Yamomama. Sí, porque sí. Exacto, ya lo vamos a discutir y vamos a ver con Julie cómo nos los explica. Entonces, cada crónica que está aquí en este libro es una crónica que está basada en una investigación histórica y cultural muy importante, pero además con la sabrosura de la vivencia de que Julie, sea por a través de su marido o ella misma, estuvo presente o que se dedicó a recoger en los personajes que cada crónica toca, todos los detalles que tengan que ver con eso. Hay por ejemplo, una crónica estupenda, no voy a hablar de todas, por supuesto, porque son muchas. Es una cosa bellísima con Gualberto Ibarreto. Eso es una gran alegría cuando Julie era como la primera dama del ministro de Educación y Gualberto Ibarreto le vino a pedir que una biblioteca para su pueblo. Y cómo ese esfuerzo se dio conjuntamente y lo que hizo Gualberto Ibarreto. Esa es un poco lo que se refería Beatrice a la pequeña historia, a la microhistoria, pero que hacen historia, que hacen la gran historia. La gran historia de Venezuela algunas veces se pierde en esos libros un poco muy académicos, muy intelectuales, donde no está lo que realmente se vive. Y Julieta trata de romper eso y hacer esta historia a través de estos episodios vividos y muy creativamente hechos. Entonces yo le doy las gracias y voy a dar paso a que entre Julie y yo a una tertulia para que ella nos responda y sea mucho más ágil e informal este encuentro, nos responda cómo ella hizo con la investigación, cómo logró estas crónicas tan bien hechas. Tenemos que tomar en cuenta que Julie es una escritora tardía. Es una escritora que empezó a los 60 y pico de años, a los 60 años, que no me equivoco. El pico se lo quita, sí. Pero que venía más bien de una tendencia más científica. Ella no se graduó, pero estudió biología. De modo que es muy interesante ver cómo ha logrado esta escritura, cómo pasó a formar parte de la plantilla de la página web, que fue una página web que sentó bases digamos, en el periodismo venezolano, como fue el Código, ¿no? Código Venezuela. Código Venezuela, dirigido también por Milagro Socorro, y mantuvo una columna, digamos, por mucho tiempo. De modo que les invito entonces a pasar a esta tertulia con Julieta Salas. Gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Eso, Milagros decía que uno tenía que escribir todos los días para no perder la mano. Aunque fuera una receta de cocina, decía ella, había que escribir. Y ella me dijo, vamos a hacer un libro vamos a hacer un libro, vamos a hacer un periódico en internet. Fue de los primeros que hubo en Venezuela. Se llamaba Código Venezuela. Y por distintos motivos cesó de publicarse. Pero durante esos 2 años que estuvo, yo todos los lunes le tenía que entregar una cuartilla que cupiera en la página de internet, porque la gente no busca más. Tú lees la primera página y si tienes que seguir pasando, ya vas a otra cosa. Entonces, cuando tú escribes para internet, tienes que ser muy conciso, que la gente en una pantalla se entere de todo. Eso fue una magnífica lección para la escritura, para tú poder escribir con pautas. Bueno, después que escribimos todas esas 100 y pico de crónicas, yo creo que fueron como 170 crónicas, decidimos hacer este libro. Teresita Cacique me ayudó a armarlo. Se hizo como puedes ver ahí, por distintas secciones.
las secciones de historia, las secciones de crónica, las partes que yo viví de todas las veces que yo fui al Amazonas y a Bolívar, y cuentos, historias, hasta la familia de Beatriz está ahí, porque hay recetas de cocina y está ¿cómo es que se llama? La pieza de gallina, el pelao guayanés, que era de la señora Murati, y Beatriz yo la llamé, y entonces está en una crónica que se llama Visita Histórica Gastronómica a Ciudad Bolívar, aparece la señora Murati y su receta y la hemos hecho y es muy rica, se la recomiendo. También estaban los extranjeros que se enamoraron de Venezuela, Bonpland, Champillon, todos los que vinieron a la expedición franco-venezolana, que fue la que determinó, porque el Orinoco no nace en un sitio, eso es absurdo pensar que ahí está el manantial de cuál sale el río, no, es una gran olla que la salida de las aguas hacia Venezuela es el límite de Venezuela con Brasil, y eso no se había nunca determinado, se sabía, pero no estaba determinado. Y el Ministerio de la Defensa en 1951 decidió que había que hacerlo. ¿Por qué fue esta decisión? Porque llegaron 4 muchachos franceses que querían hacer dinero con unas crónicas del descubrimiento del Orinoco. Ya recordando a Julio Verne, que había escrito su historia, El soberbio Orinoco. Y bueno, para allá no se puede ir así nomás, porque eso no es un coto abierto, que en esa época, como decía Beatriz, eso estaba muy protegido. Entonces Pérez Jiménez, no fue Pérez Jiménez, fue Delgado Chalbaud. Delgado Chalbaud fue el que decidió que vamos a hacer una expedición como una expedición científica, geográfica, con botánicos, zoólogos, geógrafos, para ir a esto. Entonces fueron 9 meses que estuvieron, de los cuales fueron 4 meses en la Esmeralda aclimatándose y después todos esos meses caminando en la selva. No había helicópteros, no había GPS, no había celulares, no había nada. Así que entonces en realidad de verdad esta viene siendo la última expedición romántica, como las expediciones del siglo XIX que hubo en el mundo, la expedición del Orinoco. Bueno, ellos determinaron por aforos del río, llegaban a dos confluencias, entonces medían cuánta agua pasaba por cada una y por donde más pasaba seguían. Y así fueron hasta que llegaron a este sitio aquí. Eso todo yo lo escribo ahí. Pero en la medida que Julie va narrando este episodio y otro, cada crónica, lo hace realmente en una forma que recuerda a Julio Verne, porque te deja enigmas. Es decir, tú quieres terminar rapidito a ver qué fue lo que pasó. Y además te va describiendo no solamente aquel ambiente soberano, precioso, que es el ambiente del Amazonas, en cualquier sitio en que se esté, que es una cosa que no se puede describir, ella lo describe con mucha brillantez, muy bien, sino también ella va describiendo a los distintos personajes, la relación también entre los expedicionarios con los indios, cómo eran esos indios de ingenuos, cómo eran esos indios de amables, de generosos. Yo solamente de pensar lo que les está pasando hoy en día con esta minería ilegal y con todo lo que está haciendo el ejército de Venezuela y la FARC y el ELN en Venezuela, me da ganas de llorar. Realmente estremece. También al leer este libro uno se da cuenta del pasado venezolano y del presente, como un Delgado Chalbaud, como después un Rafael Caldera, para nombrar solamente 2, pero muchos más, invirtieron y trataron de hacer, digamos, la conquista del sur de Venezuela, pero en términos positivos, en términos de construcción, de mejorar, y cómo lo que hemos logrado con estos últimos 20 años ha sido una destrucción tan terrible, ¿no? Entonces, eso es lo bueno también de todas las crónicas. Yo te quería preguntar, Julie, ¿cómo fue la investigación para cada una de estas crónicas? ¿Debía pasar toda la semana investigando? Bueno, cierto es que yo tenía que ser novedosa, porque todos los lunes tenía que entregarle a Milagro algo y pasar el examen, ¿no? Tú sabes cómo es ella.
Ajá. Ella es muy estricta con uno cuando uno escribe. Sí, a ella le gusta mucho que las cosas salgan bien y uno trata de lucirse, pues. Entonces yo siempre estaba a la casa de una historia. No sé dónde oí que había habido un miembro del ejército de Napoleón Bonaparte que había muerto en el Orza o en Pedraza, por allá por los llanos. Y cómo llegó ese señor allá, y me puse a averiguar y a leer y a buscar en los libros y a preguntar. Yo soy muy preguntona, yo vivo preguntando, y alguien me quedaba un dato y otro. Pues resulta que este señor era un coronel en el ejército de Napoleón y no le pasó nada más ni nada menos que se enamoró de la esposa del general y se la robó y se fueron. Y claro, imagínate tú, execrados de Europa, cómo se iba a llevar a la esposa del general, ¿no? Y terminaron en Venezuela. Y hay un libro de una novela de Vicky Bond que se llama El Ángel sin cabeza, que es más o menos también esa historia. Pero la historia que yo cuento en el libro, la mía sí es real. Eso pasó. A él lo asesinaron en el Orza para sacarle unos Napoleones de oro que tenía. Entonces, esa historia yo la cuento ahí. Yo cuento muchas historias de ese tipo y trataba de buscar unas cosas nuevas para hacer. Por ejemplo, lo del el Esequibo, la pérdida nuestra del Esequibo. Sí, ¿por qué fue la pérdida nuestra del Esequibo? Que eso está muy bien en los libros de texto, tú lees todas las maravillas que fue. Ah, no, la verdad era que Rusia estaba metida en un problema grave en Afganistán. Y el ruso le dijo al diplomático que venía representando a la reina Victoria, si ustedes nos dejan hacer nosotros lo que nos dé la gana en Afganistán, nosotros votamos para darle todo el Esequibo al revés. Los ingleses eran los que estaban metidos en Afganistán. Si ustedes nos dejan hacer, si ustedes hacen todo lo que quieran, se salen de Afganistán y nosotros no hacemos nada. Pero entonces, ¿qué era el contraparte que tenían que dar los rusos? El voto para que todo el Esequibo fuera inglés. Y así fue como perdimos, por una componenda entre Afganistán y Venezuela. Más valía Afganistán que más, quizás. Eso todo lo que eso fue en 1870. Y realmente, a pesar de los demás acuerdos diplomáticos y tal, se perdió. Y después cuando vino el final de esta historia, cuando el laudo de París, que declararon ya que Venezuela no tenía derecho sobre Guayana, Venezuela ha tenido que protestar, pero era el momento en que Ignacio Andrade estaba saliendo de la presidencia. En 1899 está la revolución de Cipriano Castro, y tú crees que en Caracas alguien iba a tener tiempo para mandar un anuncio allá a París de Francia, nosotros estamos protestando esto. Lo que tú refieres, eso no lo vamos a encontrar en muchas de esas crónicas, y lo que representa, lo que significa, es que la historia es así, se hace de esos pequeños intereses, de esas pequeñas vicisitudes que algunas veces no vemos. Los mismos historiadores le pasan por encima. Y yo me imagino que va a pasar así también con la historia del futuro. ¿Se imaginan ustedes contando los historiadores del futuro lo que ha pasado en Venezuela en este mes de enero? O sea, lo van a generalizar, eso no se van a meter en los intríngulis, no se van a meter adentro de los pleitos, las divisiones entre la oposición, los intereses entre Estados Unidos y Rusia y China. Todo eso lo podrán decir por encima, pero la verdadera historia se hace de lo más pequeño. Por eso yo decía que así como lo nacional e internacional está muy imbricado, está vinculado y no se puede separar, igualmente en la historia pequeña y la historia grande tienen que estar también muy unidas. Yo quisiera, Julie, que tú también nos hicieras alguna referencia a este relato que a mí me impactó y me gustó mucho, el de la crónica con Gualberto Ibarreto. Porque es tan precioso, afectuoso. Porque ese no tenía nada que ver con el sur, porque esto es de Monagas. Irapa, el pueblo de Gualberto Ibarreto, está allá. Pero es que cuando mi marido estaba ministro, yo recibía cualquier cantidad de cosas que me pedían, desde condecoraciones hasta cargos. Eso era algo espantoso que llegaba. Había gente que se encargaba de eso. Yo no tenía que ver con eso, pero yo lo sabía, lo conocía. Y un buen día llegó la carta de este
cantautor venezolano muy famoso que se llamaba Gualberto Ibarreto, que él quería una donación de libros porque él estaba haciendo una biblioteca en su pueblo, allá en las montañas perdidas de Monagas, en honor a su abuela. Tú te puedes imaginar que eso para mí fue una maravilla. Entonces nos pusimos manos a la orden. Yo le escribía a todas las librerías que nos dieran libres, a las editoriales. Bueno, aquellos fueron cada de libros. Y nos fuimos para allá. Por supuesto que llevamos arrastrado el ministro. Pobre ministro iba arrastrado con nosotros, le llevamos por muchas partes. Era Beatriz, porque él era un ministro que le gustaba meterse y él nos acompañaba. Entonces fuimos para allá y el señor había comprado la casa de su abuela e hizo su biblioteca pública que lleva el nombre de la abuela. Y me dio un bello pergamino, que espero que lo metan conmigo cuando me vayan a cremar, que dice: donar libros es donar sabiduría. Y a mí nadie me había hecho una cosa tan bella en mi vida. Por eso yo quedé prendida de Gualberto Ibarreto. Cuando Luis salió del ministerio... Sí. Entonces Luis sale del ministerio porque le renuncia al doctor Lucinche, casos que no vienen al caso ahorita, y nos vamos para la casa tranquilamente. Usualmente cuando el ministro llega a su casa, eso es la soledad y el silencio, no hay nadie. Allá había todos los chorros, estaban cerrados de carro y de tráfico, porque Luis fue un ministro muy querido. Y estaba Gualberto Ibarreto y nos ha dado unos conciertos ese día que ni para qué contar. Así que todo el mundo decía que nadie se había visto, que cuando lo nombraron ministro nadie fue, pero cuando lo sacaron toda Caracas, de cariño que le tiene a mi marido. Además, Yuri, tú hiciste estudios también de historia, ¿no? Claro, porque entonces con el primer libro es la historia oral, la historia de aquí tengo un primo que ha traído el libro de la familia, muéstralo porque veas, somos una familia muy grande, hasta el libro de quiénes somos los Salas en Mérida, es un gentío. Entonces, nosotros estamos muy metidos en la historia de Mérida, desde el 1558 que fundaron a Mérida, hemos estado allá echando bromas. Entonces mi mamá contaba historias. Cuando nos llevaba al colegio, ellos crecí oyendo todas las historias de mi mamá, pero una cosa es la historia oral que te cuentan y otra cosa es saber si eso es verdad. Entonces cuando yo voy a la Polar, a la Fundación Empresa Polar, y me reciben en el taller, me aceptan en el taller, empiezo a trabajar el libro que yo quería. Eran dos libros, un libro de recetas de cocina y el libro de las historias de mi mamá, que son las historias de Mérida. Entonces de repente a mí se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no hacemos el libro del tránsito de la familia de Mérida a Caracas, con la modernidad? Se dejaron el pueblo y fueron a la ciudad. Entonces ese es el primer libro, Caminos y Fogones de una familia merideña. Para lo cual yo tuve que empezar a chequear cosa por cosa, porque si mi mamá decía que al primo le había perdido la pierna, lo había quedado cojo en la batalla de los Horcones, y lo llamaba Bolívar el niño de los Horcones, yo tenía que saber que eso era verdad, porque yo no iba a presentar una mentira allá en la Polar. Entonces yo tuve que estudiar mucha historia. Todas las anécdotas de mi mamá yo las comprobé en los libros de historia. Entonces me puse a hacer diplomados de historia. Entonces yo vivo haciendo diplomados de historia en la Universidad Metropolitana, que por aquí tengo un compañero que también estudió en la Metropolitana, y ahí fue que vino mi gran interés por la historia. Entonces, claro, cuando me meto a escribir el libro de Luis, que se llama El misterio de las fuentes, que ¿por qué es un misterio? Porque es un misterio de la época de González de Quesada, cuando fundó a Bogotá, y le hablaban del Dorado. Entonces, ¿el Dorado por dónde queda? Para allá, para el sur. Entonces ese señor bajó desde la meseta, bajó por el río Caciquiare, llegó y no pudo cruzar para el otro lado para seguir el viaje, pero hasta allá llegó él. Y después Walter Raleigh con la historia del Dorado. Son tantas historias de la gente que trató de llegar a las fuentes, no buscando las fuentes de los Orinoco, sino el Dorado. Y no llegaron, hasta que esta gente romántica, mandados por Delgado Chalbó, llegaron allá y dijeron, aquí es. Y si ustedes ven el mapa de Venezuela, los que son venezolanos, recuerdan que el mapa de Venezuela tiene un gran inciso sobre Brasil, en el sur, una especie de pico que le entra así en el mapa. Ese territorio fue que ganó Venezuela una vez que se determinaron cuáles eran las vertientes de los ríos que formaban el Orinoco, y ese terreno todo era de Venezuela por los tratados de Tordesillas y los tratados de Toro y León de la colonia española y la corona Brasil. Bueno, como ustedes podrán ver, no solamente ustedes van a leer historia,
van a leer historia y creo que es como las biografías, que yo soy una apasionada de las biografías. Tu libro es muy bueno. Y también, tú de estas pequeñas historias, eso es lo que realmente, a través de eso es que uno conoce la historia de un país, de verdad, y es mucho más atractivo a los lectores. Ahora, Julie, quería hacerte una pregunta. Tú eres una mujer muy inquieta, has logrado, caramba, que es bueno, pues hacer libros en un periodo de tiempo relativamente corto. Sí. ¿Qué tienes en mente? Ay, mi famosa novela. Eso sí es grave. Una novela es complicado. Pero es una novela que yo he escrito y que tiene como 6 novelas en ella. Hay de todo ahí. Entonces, claro, el editor me dijo, esto tenemos que cortarlo. Ah, pero la terminaste ya. Ya está lista. Ah. Por ejemplo, está la historia principal, el esqueleto de la novela es una familia americana que fue exiliada a Venezuela después de la guerra de secesión. Eso es historia venezolana, historia americana, pero eso nadie lo sabe. Hubo un gran número de gente del sur, sobre todo de St. Louis, Missouri, y de Mississippi, y de Louisiana, Alabama, Georgia, que no querían vivir bajo un régimen de los yanquis y se fueron del país. Hubo un gran grupo que fue a Brasil y allá sí lograron hacer una buena colonia y todavía hay descendientes de esta gente que vive ahí. Pero en Venezuela todos murieron. Pero fueron 6 barcos que llegaron a Venezuela con exiliados americanos en 1869, de 1869 a 1872. Toda esta gente, muy pocos lograron regresar a Estados Unidos. Muy, muy pocos. Porque murieron como mosquitos que los picaban. El problema fue que siempre hay un vivo que inventa algo para robar al prójimo, y este señor se llama el Dr. Price, que eso sí está, eso que yo estoy diciendo pasó, y se puede leer en los libros de historia aquí, en algunos, porque no todos no lo mencionan. Él hizo una compañía de acciones y le vendió a toda la gente que se quería ir y les ofrecía que llegando a Guayana podían tener un estado, hacer un estado, una nación separada de Venezuela, donde ellos tenían derecho de elegir sus propios gobernantes, vivir con esclavos y tal cual como tenían en el sur. Esta gente estaba tan desesperada que más de 200 personas cayeron en esto. Yo creo que de este grupo fueron 5 distintas oportunidades en esos años, no regresaron a Estados Unidos más de 50. Aquello fue la mortandad más grande. Y lo peor es que cuando este señor, el señor Price, ya no tuvo a quien venderle aquí en Estados Unidos las maravillas, se mandó para Inglaterra y trató de mandar, y trajeron una gente de Escocia, y aquello fue horror a tal punto que el cónsul inglés en Ciudad Bolívar le escribió al Foreign Office, prohíban la salida de barcos para Venezuela porque aquí se mueren todos. Esa es la historia de la novela. Bueno, pero ahí también están metidas las primeras minas, los americanos que fueron los primeros que de 1848 empezaron a extraer el oro en Guayana, la cantidad de consorcios americanos que explotaban oro, tuvo una producción de oro más grande que la del Yukon, Venezuela. Y desgraciadamente todavía tiene oro, y ese es el problema que tenemos ahorita, que toda esta zona está destruida ecológicamente por la búsqueda del oro en los ríos y en las laderas de las montañas y en las minas. Julie, tú naciste en Caracas, la familia de tu madre es merideña. Y la de mi papá también. Papá y mamá son primos hermanos. Ajá. ¿Y por qué esa fascinación con el sur? ¿Por qué? Por Luis. Porque Luis nos contaba todas las noches, cuando los niños estaban chiquitos, para que comieran en paz y no hubiera pleito en la mesa. Todos los que somos padres y madres sabemos los pleitos de la mesa. Entonces, para que hubiera paz en la casa, él nos contaba historias. Y eso que tú dices, de que queda la incógnita y vamos a seguir mañana, era porque Luis decía, bueno, ahora se acabó, mañana les cuento. Y dejábamos a Luis en medio del río luchando con la anaconda, o lo dejábamos colgado de un árbol, unas historias fantásticas. Entonces, de esas historias fue que yo hice el libro del Misterio de la Fuente. Ese es el esqueleto. No sé si alguno quiere también intervenir y preguntar, comentar. El libro de cocina es porque a usted le gusta
Sí, nosotros somos cocineros, sí. Somos cocineras allá en la casa, sí, nos gusta mucho cocinar y nos gusta tener gente en la casa. Y claro, yo iba a Mérida y llegaba, vamos a desayunar en Mérida, en el Mercado Libre, y me daban un desayuno que aquí me daba asco. Y yo decía, pero esto no es Mérida, esto no es nada, esto no es lo que yo recuerdo de mi infancia. Entonces yo me puse a recopilar todas las recetas, conseguí los libros de cocina de mis tías, de mi abuela, y saqué y las probábamos y las escribimos, todas en ese libro. En ese libro se puede conseguir, está agotado físicamente, pero la Fundación Empresas Corporal hizo una biblioteca para celebrar los 70 años de ellos en Venezuela, o sea que abrió el doctor Mendoza la primera fábrica de velas. El libro está en internet, se baja gratis, en entonces Bibliofep, la biblioteca de la Fundación Empresas Polar, lo pueden bajar gratis, está en PDF, es que se llama eso. Y bueno, yo estaba muy contenta porque a mí me eligieron entre los 70 que hicieron para celebrar los 70 años de ellos, de su negocio. Bueno. Y qué más les puedo decir, a mí me gusta mucho escribir, es un escapismo muy precioso, me gusta mucho averiguar y soy muy preguntona, vivo preguntando. Así como debe ser. Así como debe ser. Tú eres una investigadora, ¿no? Una gran investigadora. Será investigadora. Sí. Para escribir hay que saber investigar. Claro. Sí. Beatriz. No, yo lo que quería preguntarle a Yuri es que cómo se explica que aquí se muere un oso polar y tienes una multitud en Times Square protestando porque se murió el oso polar, y en Venezuela están destruyendo todo eso y no ha habido ninguna movilización. O sea, yo estaba leyendo el último informe de la gente de Greenpeace y dicen que ya hay especies animales que ya se desaparecieron, que no las vamos a poder recuperar con eso que están haciendo en el sur. Y no solamente en Venezuela, en Brasil también. Semejante ecocidio, además vinculado al crimen organizado internacional, no ha podido captar mayor atención o inclusive rabia de los venezolanos. Mira, es que tenemos también un poquito como de mala suerte y cosas. En Venezuela ahorita están pasando cosas maravillosas. Pero ¿cuál es la noticia? La bomba que pusieron los sirios y mataron a los marines allá, en Siria. Acaban de poner una bomba y mataron una pila de marines, ¿no? Entonces eso como que apaga las noticias de Venezuela. Entonces eso es también como que pasan muchas cosas y el público considera que hay otras más importantes, pero esto que la destrucción de nuestro país ha sido grave, muy grave. ¿Que vamos a salir? Sí, vamos a salir, yo creo que sí vamos a salir, pero ahí está, como dice Beatriz, hay que empezar desde muy abajo porque está muy destruido. Y lo de la Guayana, nuestra Guayana, y lo de nuestro Amazonas es verdaderamente patético. Ahora, el problema del Amazonas no solamente es en Venezuela, también es la parte del Amazonas colombiano y por supuesto la brasilera. Allí se han hecho un ecocidio desde hace añales. Claro, como lo que está pasando ahorita en Venezuela, ninguno. Pero allí, porque hay mucha riqueza. Hay muchísima riqueza y lamentablemente no han habido, claridad en la limitación de fronteras. Tiene poca gente, poca población viviendo allá abajo. Se encargan más que todo los soldados de las diferentes fuerzas armadas de Colombia, Venezuela. Allí es terreno sin ley y eso ha producido también una cantidad de desastres terribles. Porque hasta la llegada de este régimen dictatorial que nos gobierna, todo eso eran zonas protegidas, eran parques nacionales. Venezuela tenía una de las mayores extensiones de parques nacionales en América Latina y se protegía y se respetaba. Pero con ahora, todo había problemas con gaimpero. Sí, pero ahora es exponencial. Ahora exponencial. No tenemos el problema del coltán también, que de ese problema nadie habla. El coltán es algo así como desconocido y el coltán es una cosa muy importante para las comunicaciones porque se usa en todo lo que es la electrónica. Y eso tengo entendido porque me han contado las personas a las que les pregunto, que son personas que tienen conocimiento. Por ejemplo, uno de mis fuentes ahorita
es el director de la Fundación de Ciencias, la rama de la investigación de la Academia de Ciencias de Venezuela. Él me dice que allá el coltán lo consigues caminando por la calle, así como el oro que era. Y por eso los iraníes le han metido la mano, los chinos, los rusos. Es decir... No ya no tanto el oro, sino el coltán. Entonces, es una tristeza decirlo, pero el país está destrozado porque sus fuerzas armadas la han destrozado, porque ellos son los principales, ¿cómo se llama?, que se benefician de toda esta. Pero fíjate, cuando yo leí este libro y pensando en el problema del sur de Venezuela y del Amazonas en general, ¿no?, de Sudamérica, que me recordó mucho a lo que ha pasado en África también, ¿no? Uno entiende mejor lo del mito del Dorado. Todos esos territorios han sido objeto de vejaciones y de violaciones terribles. El mismo rey Leopoldo que tú nombras aquí en una de tus crónicas, muy interesante, le gustaban las matas y tal, pero hizo barbaridades. Es decir, he sido... ¿Qué hizo Leopoldo en Venezuela? No, Leopoldo no. Leopoldo no, ese es otro Leopoldo. Ese es el emperador de Austria. A ver, vamos a contar el cuento. Se casa, estamos en Brasil, y se casa don Pedro I o don Pedro II, eso sí ya habría que buscar, con una hija de un emperador, del emperador de Austria, una archiduquesa austríaca. Y se viene a América, se debe haber sido en el 810, 820, después de la fe. Y claro, el interés de conocer lo que hay aquí. Entonces mandan con ella un botánico de apellido Martius. Ya viene por donde vamos, por Venezuela, no se angustien. Entonces Martius es especialista en palmas. Para mi gran sorpresa, llegó el otro día a casa de mi sobrina Mariana y veo un libro en la mesa de su sala, que eso está muy de moda, gigantesco, de las palmas, Martius. ¡Ay, Dios mío, Martius! No me dejaron tocarlo, porque tú sabes, una cosa. Bueno, pero este Martius investigó todas las palmeras, todas las palmas de Brasil y de la Amazonia brasileña, que es parte de la Amazonia nuestra, y el chiquichiqui, donde es la palma que usan para los techos, las cabullas, los mecates, todo lo que usa el indígena es de esa palma. Y él le puso el nombre, y se llama Leopoldina, no sé qué cosa, y ahí donde está, porque se me olvidó el otro nombre, pero usted no le va a encontrar. La palma es una nueva especie de palmas que se consigue en Venezuela, en el sur, y es la Leopoldina, no me recuerdo el otro nombre. Y por eso es que está el rey Leopoldo, pero no es el de Bélgica, sino el de Austria. Ah, yo me equivoqué, yo dije, porque el de Bélgica le echó mano al Congo belga, pues al otra Congo historia. belga, eso da, ok, yo decía, bueno, y entonces también le quiso echar mano a Venezuela, no, bueno, menos mal. A lo que le quisieron echar mano fueron los ingleses. También. Ajá. Claro. Imagínate que uno de los fulanos mapas de la comisión que estaba allá en París, los ingleses habían puesto la línea de marcar no ya en la boca del Orinoco, sino hasta aquí, hasta por Guasipati, o sea, por el medio del Estado Bolívar. Todo eso era de ellos. Y el presidente americano, que era el que representaba a Venezuela en todo este día, expresidente, dijo que él había aceptado perder el Esequibo porque él no quería pasar para la historia como el que había perdido el Orinoco para Venezuela. Parece que en esa época los ríos eran las carreteras, y el que controlaba la boca de un río controlaba todo el país adentro. Y los ingleses querían todo eso para ellos. Sí. Y los rusos se los dieron. Así es. Total. Historia triste. Bueno. Julie, su esposo escribió varios apuntes sobre No, su viaje. Luis nunca quiso escribir. Yo me sentaba a conversar con él después cuando yo decidí escribir su libro, porque este otro libro, que también lo tienen allá en la librería Altamira Libros, ese libro no lo quiso él escribir, porque él tenía un pique muy grande con los militares. Y mi marido era un hombre muy
Entonces no le gustaba meterse en pleitos con nadie. Pero me puyó a mí, yo lo escribí, yo dije la verdad verdadera de la tensión ahí, de los militares, de cómo se portaron horriblemente, porque imagínense usted que ellos pretendían que estos científicos, imagínense ustedes, tuvieran disciplina militar y se levantaran a las 5 de la mañana a la bandera y a la marcha y viajar y derecho y izquierda, por amor de Dios. ¿Dónde has visto tú un profesor universitario saludando la bandera? Si son la gente más... Este libro es uno de los libros que yo he leído en que más se ve o se palpa la venezolanidad. Gracias. No, en serio, me alegro mucho que me digas eso. Te digo, porque allí uno se siente en lo que es la Venezuela profunda. Realmente la Venezuela profunda. Eso que algunas veces los citadinos no conocemos. Ni siquiera nosotros conocemos. Yo de verdad les recomiendo que lo lean con calma, con placer, con diversión, porque es una maravilla y te felicito, Julie, por este gran esfuerzo. Gracias. Y espero la novela. La novela. Con fruición. ¿Para cuándo esta novela, Julie? Cuando termine el editor de diseccionar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, tanto ustedes como nuestros amigos cibernautas que están siguiendo este evento para el Inter-American Institute for Democracy. Es un gran placer contar con el apoyo de ustedes, que se concreta en su presencia en nuestros eventos y por supuesto en la adquisición de nuestros libros del fondo editorial. Muchas gracias, buenas noches, gracias María Teresa, gracias Julieta.